Existe un texto de 2000 años que describió el retorno de Israel con 12 meses de anticipación, y la última parte de esa profecía comenzó a cumplirse en 2024. Era el año 1947 y un joven pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib caminaba por los áridos acantilados de Qumran, cerca del Mar Muerto, buscando una cabra perdida de su rebaño. El sol implacable del desierto de Judea golpeaba las rocas color ocre, creando un paisaje que parecía no haber cambiado en milenios. Mohammed, de apenas 16 años, no tenía idea de que estaba a punto de protagonizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia moderna. Al lanzar una piedra dentro de una cueva para ahuyentar a su cabra, escuchó un sonido extraño, un crujido metálico que no correspondía con el eco esperado. Intrigado y con la curiosidad natural de la juventud, decidió investigar. Lo que encontró dentro de aquella caverna oscura cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia bíblica y las profecías antiguas. Dentro de jarras de barro cuidadosamente selladas, Mohammed descubrió rollos de pergamino envueltos en lino. No podía leer el contenido, pero intuyó que aquello tenía valor. Los manuscritos habían permanecido ocultos durante casi 2000 años, protegidos por el clima seco del desierto que actuó como un preservador natural perfecto. Cuando los expertos finalmente examinaron los textos, quedaron estupefactos. Estos no eran documentos ordinarios, eran copias de libros bíblicos y textos proféticos que databan entre el año 250 a.C. y el año 68 después de Cristo. Pero había algo más, algo que las autoridades académicas y religiosas mantuvieron en silencio durante décadas. Entre los cientos de manuscritos recuperados de 11 cuevas diferentes en Qumran, existía un texto profético particular que hablaba con una precisión escalofriante sobre el futuro de Israel. No era uno de los libros canónicos conocidos, sino un documento que parecía ser una interpretación profética elaborada por la comunidad de esenios que habitó esa región. Este texto, que los arqueólogos catalogaron discretamente entre miles de fragmentos, contenía referencias específicas a un evento que parecía imposible en ese momento: el renacimiento de la nación de Israel después de siglos de dispersión. Lo extraordinario no era solo que hablara de este retorno, sino la especificidad con la que describía las circunstancias y las señales que lo acompañarían. El profesor Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue uno de los primeros académicos en examinar estos manuscritos a finales de 1947. Su hijo, Yigael Yadin, quien más tarde se convertiría en un reconocido arqueólogo y militar, recordaba cómo su padre temblaba de emoción al leer aquellos textos antiguos. Sukenik intuyó inmediatamente la importancia histórica de lo que tenía entre sus manos, pero también comprendió algo más profundo y perturbador. Algunas de aquellas profecías estaban a punto de cumplirse. Era noviembre de 1947 y el mundo estaba apenas a 6 meses de presenciar algo que ninguna generación había visto en casi 2 milenios. La región de Qumran no fue elegida al azar por aquella antigua comunidad religiosa. Situada en una de las zonas más desoladas e inhóspitas del planeta, a más de 400 metros bajo el nivel del mar, cerca de las aguas saladas del Mar Muerto, este lugar ofrecía el aislamiento perfecto para un grupo que se consideraba a sí mismo como los guardianes de las verdaderas profecías. Los esenios, como se les conoce, eran una secta judía extremadamente rigurosa que se había separado del Templo de Jerusalén por considerar que la religión oficial se había corrompido. Ellos creían fervientemente en las profecías sobre el fin de los tiempos y el retorno glorioso de Israel. Cuando las tensiones con Roma se intensificaron alrededor del año 68 después de Cristo y las legiones romanas comenzaron a arrasar Judea, los habitantes de Qumran tomaron una decisión desesperada pero calculada. Sabiendo que la destrucción era inminente, envolvieron cuidadosamente sus textos más preciados en lino, los colocaron dentro de jarras de barro selladas con brea y los escondieron en las cuevas circundantes. Era su forma de preservar el conocimiento para las generaciones futuras, para aquellos que vivirían en los tiempos del cumplimiento de las profecías. Nunca regresaron a recuperarlo. La comunidad fue masacrada o dispersada y los manuscritos permanecieron ocultos, esperando pacientemente en la oscuridad. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más extraordinario es el momento preciso en que ocurrió. Mohammed encontró los primeros rollos en la primavera de 1947. En noviembre de ese mismo año, las Naciones Unidas votarían sobre la partición de Palestina y la creación de un Estado judío. Y el 14 de mayo de 1948, exactamente un año después del descubrimiento inicial, David Ben-Gurion declararía la independencia del Estado de Israel.
Israel. El manuscrito profético hablaba de un retorno que sucedería como en un día, después de una larga dispersión. La sincronía era imposible de ignorar. Sin embargo, durante años, gran parte del contenido específico de estos textos proféticos fue mantenido bajo estricto control académico. Un pequeño grupo de eruditos, principalmente del École Biblique de Jerusalén, controló el acceso a los manuscritos durante décadas. No fue sino hasta 1991 que la presión pública y académica forzó la liberación completa de todos los textos para estudio abierto. Muchos investigadores se preguntaban qué había en esos documentos que requería tanto secretismo, por qué el Vaticano y otras instituciones religiosas mostraban tanto interés en controlar su interpretación. La respuesta comenzó a emerger cuando investigadores independientes finalmente tuvieron acceso completo a los materiales. El texto profético específico sobre Israel no solo hablaba del retorno inicial, sino que detallaba una secuencia de eventos que se desplegarían después de ese renacimiento. Describía 7 señales específicas que marcarían el camino hacia lo que el documento llamaba el tiempo del fin. Y lo más inquietante de todo es que cada una de estas señales podía ser verificada, medida y observada en tiempo real. No eran metáforas vagas o simbolismos abstractos, eran indicadores concretos, eventos históricos verificables que cualquier persona podría reconocer si sabía qué buscar. El texto profético encontrado en las cuevas de Qumran contenía una declaración que habría parecido absurda para cualquier historiador o analista político de principios del siglo XX. La higuera volverá a reverdecer y la nación dispersa será reunida en un solo día cuando las naciones del mundo así lo decreten. Durante casi 1900 años, el pueblo judío había sido una nación sin tierra, dispersa por todos los continentes, perseguida, expulsada y casi exterminada en múltiples ocasiones. La idea de que pudieran regresar y establecer nuevamente un estado soberano en su tierra ancestral parecía tan probable como que el Imperio Romano resucitara de sus cenizas. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, lo imposible sucedió. Para comprender la magnitud de este evento, debemos retroceder y entender la dispersión. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo el mando de Tito destruyeron Jerusalén y el segundo templo. La ciudad fue arrasada piedra por piedra, exactamente como había profetizado Jesús décadas antes. Más de 1 millón de judíos murieron en el asedio y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos o forzados a huir. Pero esa no fue la diáspora definitiva. En el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba, el emperador Adriano decidió borrar toda presencia judía de la región. Cambió el nombre de Judea a Siria-Palestina. Reconstruyó Jerusalén como una ciudad romana pagana llamada Aelia Capitolina y prohibió a los judíos incluso acercarse a ella bajo pena de muerte. Fue entonces cuando comenzó la verdadera dispersión global. Durante 1878 años, el pueblo judío vagó por el mundo sin una patria. Establecieron comunidades en España. Fueron expulsados en 1492. Crearon prósperas ciudades en Europa del Este. Fueron masacrados en pogroms constantes. Se asentaron en el norte de África, en Yemen, en Etiopía, en Persia, en la India. Preservaron su idioma hebreo solo para uso religioso, mientras adoptaban las lenguas de sus países anfitriones, yiddish, ladino, judeo-árabe. Mantenían viva la memoria de Sión a través de oraciones diarias que repetían el año próximo en Jerusalén, pero para la mayoría era solo una esperanza espiritual, no una expectativa política real. Ninguna nación en la historia de la humanidad había sido dispersada por tanto tiempo y mantenido su identidad. Egipto antiguo desapareció. Babilonia se convirtió en leyenda. El Imperio Romano es solo historia en libros. Pero los judíos, contra toda lógica histórica y sociológica, permanecieron siendo judíos. A finales del siglo XIX, un periodista húngaro judío llamado Theodor Herzl cubrió el caso Dreyfus en Francia, donde un oficial judío fue falsamente acusado de traición en medio de un virulento antisemitismo. Herzl, que hasta entonces había sido bastante asimilado y secular, quedó profundamente impactado. Comprendió que mientras los judíos no tuvieran su propia nación, siempre serían vulnerables. En 1896 publicó El Estado Judío, dando nacimiento al movimiento político sionista. La idea era radical y fue recibida con escepticismo, tanto por judíos religiosos que consideraban que solo el Mesías podía restaurar Israel, como por judíos asimilados que se sentían cómodos en sus países adoptivos. Pero Herzl insistió y en 1897 organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. En su diario escribió una profecía propia: en Basilea he fundado el Estado judío. Si lo dijera hoy públicamente,
rápidamente sería recibido con risas universales. Quizás en 5 años, ciertamente en 50, todos lo reconocerán. 50 años después, en 1947, su predicción se materializaría con asombrosa precisión, pero el camino hasta allí estuvo pavimentado con sangre y ceniza. Entre 1939 y 1945, el régimen nazi ejecutó la solución final, el intento sistemático de exterminar a todos los judíos de Europa. 6 millones fueron asesinados en campos de concentración, cámaras de gas, fusilamientos masivos y marchas de la muerte. Comunidades enteras que habían existido durante siglos fueron borradas del mapa. Pueblos completos en Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría quedaron vacíos de su población judía. El tercio de todo el pueblo judío mundial fue aniquilado. Los sobrevivientes del Holocausto, aquellos esqueletos vivientes liberados de lugares como Auschwitz, Bergen-Belsen y Treblinka, no tenían a dónde ir. Sus casas habían sido ocupadas, sus familias asesinadas y en muchos lugares todavía enfrentaban hostilidad y violencia. Miles de estos sobrevivientes fueron colocados en campos de refugiados en Alemania, Austria y Chipre. Querían ir a Palestina, la tierra de sus ancestros, pero los británicos, que controlaban el territorio bajo un mandato de la Liga de Naciones desde 1920, habían impuesto estrictas cuotas de inmigración para apaciguar a la población árabe local. Barcos cargados de refugiados judíos eran interceptados y devueltos. El caso más notorio fue el del barco Exodus en 1947, con más de 4.500 sobrevivientes del Holocausto a bordo, que fue capturado por la Marina Británica y sus pasajeros forzados a regresar a Alemania. Las imágenes de soldados británicos arrastrando a sobrevivientes del Holocausto de vuelta al país de sus torturadores escandalizaron al mundo y generaron una oleada de simpatía internacional hacia la causa judía. Mientras tanto, en Palestina, grupos de resistencia judíos como el Haganá, el Irgun y el Lehi llevaban a cabo operaciones contra las fuerzas británicas y enfrentamientos con milicias árabes. La situación era insostenible. Gran Bretaña, exhausta y empobrecida después de la Segunda Guerra Mundial, decidió devolver el mandato a las Naciones Unidas. En noviembre de 1947, apenas meses después del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, la Asamblea General de la ONU votó sobre la Resolución 181, que proponía la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. El 29 de noviembre, la resolución fue aprobada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Sorprendentemente, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, enemigos acérrimos en la Guerra Fría, votaron a favor. Las naciones del mundo habían decretado el renacimiento de Israel, exactamente como indicaba la antigua profecía. Pero el camino a la independencia real todavía estaba lleno de sangre. Los líderes árabes rechazaron rotundamente la partición y prometieron ahogar al Estado judío en su cuna. Milicias árabes locales comenzaron inmediatamente ataques contra poblaciones judías. La carretera a Jerusalén fue bloqueada, intentando rendir la ciudad por hambre. El mandato británico terminaría oficialmente el 14 de mayo de 1948 a medianoche. Los líderes judíos debían decidir: proclamaban la independencia y enfrentaban la guerra inevitable, o esperaban condiciones más favorables. David Ben Gurion, quien se convertiría en el primer ministro, lo tenía claro. En la tarde del 14 de mayo de 1948, en el Museo de Tel Aviv, ante una pequeña audiencia, Ben Gurion leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel. El documento proclamaba: en virtud de nuestro derecho natural e histórico y sobre la base de la Resolución de las Naciones Unidas, declaramos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, el Estado de Israel. La transmisión de radio de ese momento histórico todavía existe. Puedes escuchar la voz de Ben Gurion, firme pero cargada de emoción, declarando palabras que ninguna generación había pronunciado en casi 2000 años. Al finalizar la lectura, la pequeña audiencia se puso de pie y cantó el Hatikvah, el himno nacional que habla de la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en la tierra de Sión. Muchos lloraban. Sabían que era un milagro, pero también sabían que comenzaba una guerra existencial. 11 minutos después de la medianoche, cuando el mandato británico expiró oficialmente, Estados Unidos reconoció al nuevo Estado. 11 minutos para que lo imposible se hiciera oficial. Una nación había nacido literalmente en un día, como decía la profecía antigua, pero los enemigos no esperaron. Esa misma noche, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lanzaron una invasión coordinada con el objetivo explícito de destruir
destruir al recién nacido Estado y arrojar a los judíos al mar, según las palabras del entonces secretario general de la Liga Árabe. Los ejércitos árabes superaban ampliamente en número, armamento y experiencia a las fuerzas judías. Tenían tanques, aviación y artillería pesada. Israel tenía principalmente rifles y la desesperación de un pueblo que había sobrevivido al Holocausto y no tenía intención de ser aniquilado nuevamente. La lógica militar sugería una victoria árabe rápida y contundente. Todos los expertos internacionales lo predecían. El secretario de Estado norteamericano advirtió que apoyar a Israel sería respaldar a un Estado que desaparecería en semana. No desapareció. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica militar, las fuerzas israelíes no solo resistieron, sino que terminaron ganando territorio. La guerra duró hasta marzo de 1949, con varios ceses al fuego, interrumpidos por nuevos combates. Al final, Israel controlaba aproximadamente el 78% del territorio del antiguo mandato británico, más de lo que la ONU había asignado, pero el costo fue brutal. 6,000 israelíes murieron, el 1% de toda la población judía del nuevo Estado. Imagina si tu país perdiera el 1% de sus habitantes en una guerra. Sería devastador. Para un pueblo que apenas 3 años antes había perdido 6 millones en el Holocausto, cada muerte era una herida profunda. Los sobrevivientes del Holocausto que habían llegado a Israel jugaron un papel crucial en esa guerra de independencia. Hombres y mujeres que hacía apenas 3 años eran esqueletos en campos de concentración, ahora empuñaban armas defendiendo su nueva patria. Rosa Kaufman, una sobreviviente de Auschwitz que llegó a Israel en 1947, se enlistó como enfermera en la naciente Fuerza de Defensa. En una entrevista décadas después, recordaba: cuando escuché la declaración de independencia por radio, caí de rodillas y lloré como nunca antes. Habíamos perdido todo, a todos, pero ahora teníamos una tierra. Ya no seríamos perseguidos sin un lugar donde ir. Por eso, cuando vino la guerra, no tuve miedo. Ya había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer. Ahora estábamos luchando por algo nuestro. El renacimiento de Israel en 1948 no fue solo un evento político o militar, fue un fenómeno único en la historia humana que desafió todas las teorías sociológicas sobre naciones y pueblos. Y si la profecía del manuscrito de Qumran había acertado sobre este evento imposible con tal precisión, la pregunta que comenzaba a inquietar a aquellos que conocían el texto completo era inevitable. ¿Qué más decía esa profecía sobre lo que vendría después? El manuscrito profético de Qumran no terminaba con la predicción del renacimiento de Israel. Esa era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más complejo y perturbador. El texto continuaba describiendo 7 señales específicas que se manifestarían después del retorno, señales que marcarían el camino hacia lo que el documento llamaba el tiempo del cumplimiento final. Lo extraordinario de estas señales no era su ambigüedad poética, sino su especificidad concreta. Eran eventos verificables, medibles, observables por cualquier persona con acceso a periódicos o noticieros. Y lo más inquietante de todo es que cada una de ellas ha estado cumpliéndose ante nuestros ojos durante las últimas décadas, mientras la mayoría del mundo ha estado demasiado ocupada o distraída para conectar los puntos. La primera señal descrita en el texto era: guerras y rumores de guerras rodearán constantemente a la tierra restaurada, y sus enemigos se levantarán desde todos los puntos cardinales. Desde el momento mismo de su independencia en 1948, Israel ha enfrentado conflictos militares con una regularidad escalofriante. La guerra de independencia de 1948 fue solo el comienzo. En 1956 vino la crisis de Suez, cuando Israel, junto con Francia y Gran Bretaña, invadió Egipto. En 1967, la Guerra de los 6 días cambió completamente el mapa de Medio Oriente, cuando Israel, enfrentando la amenaza de 3 ejércitos árabes movilizados en sus fronteras, lanzó un ataque preventivo y en solo 6 días capturó la península del Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Este. Fue una victoria militar tan asombrosa que incluso los generales israelíes admitieron que parecía sobrenatural. Luego vino la guerra de desgaste con Egipto entre 1967 y 1970, seguida por la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa el día más sagrado del calendario judío. Israel estuvo al borde del colapso, pero logró recuperarse y contraatacar. Después vinieron las invasiones del Líbano en 1982 y 2006, las 2 intifadas palestinas en 1987 y 2000, los conflictos repetidos con Gaza en 2008, 2012, 2014, 2021 y el más reciente en 2023, que comenzó
comenzó con el ataque de Hamás el 7 de octubre. Ningún otro país moderno ha enfrentado tantos conflictos existenciales en tan corto tiempo. Israel ha estado literalmente rodeado de guerras y rumores de guerras desde su nacimiento. Cada década trae nuevos conflictos, nuevas amenazas, nuevos enemigos. La profecía no especificaba que Israel perdería estas guerras, solo que estarían constantemente rodeados de conflicto. Y esa ha sido la realidad inescapable durante 76 años consecutivos. La segunda señal era aún más específica y escalofriante. Jerusalén se convertirá en una copa de temblor para todas las naciones y una piedra pesada que todos intentarán mover, pero que herirá a quienes lo intenten. Jerusalén es, sin exageración, la ciudad más disputada del planeta. Ninguna otra ciudad genera tanto debate internacional, tantas resoluciones de la ONU, tanta tensión diplomática. Es sagrada para tres religiones principales: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las Naciones Unidas han emitido más resoluciones sobre Jerusalén que sobre cualquier otro tema en su historia. Cada decisión sobre su estatus provoca crisis internacionales. Cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017, desató protestas globales, condenas de múltiples países y violencia en las calles. La ciudad es efectivamente una copa de temblor que hace temblar a las naciones cada vez que alguien intenta resolver su estatus final. La tercera señal hablaba de una transformación imposible de la tierra misma. El desierto florecerá como un jardín y la tierra desolada producirá abundancia. Cuando los primeros sionistas llegaron a Palestina a finales del siglo XIX, encontraron una tierra árida, pantanosa en algunas áreas y en su mayoría desolada. Mark Twain visitó la región en 1867 y la describió como una tierra desolada cuyo suelo es suficientemente rico, pero está completamente entregado a las malas hierbas, una extensión silenciosa y triste. No había prácticamente ninguna agricultura significativa. Hoy Israel es un líder mundial en tecnología agrícola. Han convertido el desierto del Negev, que cubre más del 60% del país, en tierra cultivable mediante sistemas de irrigación por goteo que ellos mismos inventaron. Israel exporta flores, frutas y vegetales a toda Europa. Han plantado más de 250 millones de árboles en lo que antes era desierto estéril. Es el único país del mundo que comenzó el siglo XXI con más árboles que con los que lo terminó el siglo XX. La transformación del desierto israelí es considerada por agrónomos internacionales como uno de los logros más impresionantes de agricultura moderna. La cuarta señal describía el retorno masivo desde todas las direcciones. Serán reunidos desde los cuatro extremos de la tierra, desde el norte y el sur, desde el oriente y el occidente. Y efectivamente, judíos han regresado a Israel desde literalmente todos los continentes. Después de 1948, llegaron sobrevivientes del Holocausto de Europa. En 1950, la Operación Alfombra Mágica trajo a casi 50.000 judíos yemenitas. En 1984 y 1991, las operaciones Moisés y Salomón rescataron a más de 20.000 judíos etíopes, muchos de ellos caminando cientos de kilómetros a través del desierto para llegar a campos de refugiados, desde donde serían transportados a Israel. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, más de 1 millón de judíos soviéticos emigraron a Israel. Han llegado judíos de India, China, Argentina, México, Estados Unidos, Francia, prácticamente de cada nación sobre la tierra. Israel es probablemente el país más diverso del mundo en términos de orígenes de su población. El cumplimiento de esta señal ha sido literal y documentado. La quinta señal era políticamente sensible, pero innegable. La nación restaurada será una señal de contradicción, aislada entre las naciones, condenada por muchos sin causa. Israel es el país más condenado por las Naciones Unidas en la historia de esa organización. Entre 2006 y 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió más resoluciones condenando a Israel que a todos los demás países del mundo combinado. Más que Corea del Norte, más que Siria durante su guerra civil, más que cualquier dictadura o régimen represivo, Israel es una democracia funcional con prensa libre, elecciones regulares, sistema judicial independiente y derechos civiles para todas sus minorías, pero recibe más condenas internacionales que regímenes que torturan y asesinan a sus propios ciudadanos. El aislamiento diplomático de Israel es un fenómeno único que no tiene paralelo en las relaciones internacionales modernas. La sexta señal hablaba de algo que parecía completamente imposible. Batandi, el idioma antiguo, volverá a ser lengua del pueblo, y los niños hablarán las palabras de sus ancestros. El hebreo había sido una lengua muerta durante más de 1700 años. Se preservaba solo para uso religioso y estudio bíblico, pero nadie lo hablaba en conversaciones cotidianas. Era
Era como si Italia decidiera que todos hablarían latín antiguo en lugar de italiano moderno. Sin embargo, gracias al trabajo obsesivo de Eliezer Ben Yehuda a finales del siglo XIX y principios del XX, el hebreo fue resucitado. Ben Yehuda creó miles de palabras nuevas para conceptos modernos que no existían en tiempos bíblicos, desde que helado hasta electricidad. Hoy, más de 9 millones de personas hablan hebreo como su idioma nativo. Es el único caso en toda la historia humana de un idioma completamente muerto siendo resucitado como lengua viva cotidiana. Lingüistas consideran esto un milagro sociológico. La séptima y última señal es la que está causando más inquietud entre quienes estudian estas profecías. Una coalición del norte, encabezada por el rey de Magog junto con Persia, Etiopía y las tierras de los descendientes de Togarmá, se preparará contra la tierra restaurada en los últimos días. Los nombres antiguos parecen misteriosos, pero los eruditos bíblicos han identificado estas regiones. Magog corresponde a la región de Rusia moderna, Persia es obviamente Irán, y Togarmá es la región de Turquía, y exactamente esa coalición se ha estado formando ante nuestros ojos en los últimos años. Rusia, Irán y Turquía, países que históricamente nunca fueron aliados y que de hecho se odiaban mutuamente, ahora coordinan políticas en Siria, mantienen ejercicios militares conjuntos y comparten inteligencia. Esta alianza estratégica habría parecido imposible hace 20 años, pero hoy es la realidad geopolítica dominante en Medio Oriente. Entre todas las señales proféticas descritas en el manuscrito de Qumran, hay una que se menciona con una insistencia particular, una pieza del rompecabezas que muchos consideran absolutamente esencial para el cumplimiento final de los eventos del fin, la reconstrucción del templo en Jerusalén. El texto antiguo es explícito en este punto. Cuando el santuario sea restaurado en su lugar original, entonces sabrán que los tiempos están cerca. Para comprender la magnitud de lo que esto significa, debemos entender primero la historia extraordinaria de los dos templos anteriores y por qué la construcción de un tercero sería posiblemente el evento más explosivo y controversial de la historia moderna. El primer templo fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a.C. Las descripciones bíblicas lo presentan como una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, un edificio de piedra, cedro y oro que tomó 7 años completar. Era el centro absoluto de la vida religiosa judía, el único lugar donde podían ofrecerse sacrificios a Dios. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, residía en su cámara más sagrada, el lugar santísimo. Durante casi 400 años, el templo de Salomón fue el corazón palpitante de la nación de Israel, pero en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo hasta sus cimientos y llevó a la población judía al exilio en Babilonia. Fue una catástrofe nacional de proporciones incomparables. 70 años después, cuando el imperio persa conquistó Babilonia y el rey Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra, lo primero que hicieron fue reconstruir el templo. Este segundo templo, completado alrededor del año 516 a.C., era más modesto que el primero, pero seguía siendo el centro de la vida judía. Siglos más tarde, el rey Herodes el Grande emprendió una renovación masiva del segundo templo, que lo transformó en una estructura magnífica con enormes piedras de construcción, algunas pesando más de 400 toneladas. Estas son las mismas estructuras cuyos restos, particularmente el muro occidental, todavía existen hoy. Pero en el año 70 después de Cristo, exactamente como había profetizado Jesús 37 años antes, las legiones romanas bajo Tito destruyeron el segundo templo. Los soldados romanos desmantelaron el edificio piedra por piedra, buscando el oro que se había derretido entre las grietas durante el incendio. Literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Durante 1955 años no ha existido un templo judío en Jerusalén. Y aquí es donde la situación se vuelve extremadamente complicada y potencialmente explosiva. El lugar exacto donde se encontraban ambos templos anteriores es el Monte del Templo, una explanada elevada en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero ese mismo sitio ahora alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, construidos en el siglo VII. Para los musulmanes, ese es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Para los judíos, es el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, donde residía el Arca de la Alianza, donde se manifestaba la presencia de Dios. Es literalmente el lugar más disputado religiosamente en todo el planeta. La idea de reconstruir el templo judío
construido en ese lugar parece no solo improbable, sino imposible sin desencadenar una guerra regional o global. Cualquier intento de demoler o incluso tocar las estructuras islámicas provocaría la ira de 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo. Sería considerado un acto de guerra por todos los países islámicos y, sin embargo, hay un grupo creciente de judíos religiosos en Israel que creen que la reconstrucción del templo no es opcional, sino un mandato divino que debe cumplirse. En 1987 se estableció oficialmente el Instituto del Templo en Jerusalén con un propósito singular: preparar todo lo necesario para el tercer templo. Lo que comenzó como un proyecto marginal de un pequeño grupo de rabinos extremistas se ha convertido en una operación sofisticada y bien financiada. El Instituto del Templo ha recreado meticulosamente más de 60 objetos sagrados que se usarían en el templo, siguiendo exactamente las especificaciones descritas en la Torá. Han fabricado el candelabro de oro de 7 brazos, la menorá, utilizando 43 kilogramos de oro puro, valorado en más de $3 millones. Han recreado instrumentos musicales específicos mencionados en los textos antiguos: arpas de oro y plata, trompetas, címbalo. Han tejido las vestimentas sacerdotales exactas que usarían los Kohanim, los sacerdotes descendientes de Aarón, incluyendo el pectoral del sumo sacerdote con 12 piedras preciosas representando las 12 tribus de Israel. Pero quizás lo más asombroso y lo que ha causado mayor revuelo internacional es el tema de la vaca roja. Según el libro de Números en la Torá, las cenizas de una vaca roja perfecta, sin un solo pelo de otro color y que nunca haya llevado yugo, son esenciales para el ritual de purificación necesario antes de que los sacerdotes puedan servir en el templo. Durante 2000 años no ha existido una vaca roja que cumpla todos los requisitos bíblicos. Es tan raro que los rabinos consideraban su aparición como una señal de la inminencia de los tiempos mesiánicos. En septiembre de 2022, el Instituto del Templo anunció algo que envió ondas de choque a través de las comunidades religiosas de 3 continentes. 5 vacas rojas perfectas habían sido traídas desde un rancho en Texas, Estados Unidos, después de años de cría selectiva. Rabinos las examinaron meticulosamente y las declararon aptas para el ritual. Estas 5 vacas ahora están siendo criadas en un lugar secreto en Israel, esperando alcanzar la edad mínima de 3 años requerida para el sacrificio ritual. La fecha más temprana en que podrían ser utilizadas sería la primavera de 2025. El hecho de que por primera vez en 2 milenios existan vacas rojas rituales apropiadas no ha pasado desapercibido. Grupos islámicos radicales han emitido declaraciones diciendo que el sacrificio de estas vacas rojas sería considerado una declaración de intenciones para destruir la mezquita de Al-Aqsa y han amenazado con respuestas violentas. El Hamas incluso mencionó las vacas rojas como una de las razones para su ataque del 7 de octubre de 2023, alegando que Israel estaba preparándose para profanar el lugar sagrado. Pero existe otra teoría intrigante sobre cómo podría construirse el tercer templo sin demoler las estructuras islámicas existentes. Algunos arqueólogos y teólogos argumentan que el templo original no estaba ubicado exactamente donde ahora está la cúpula de la roca, sino más al norte en el monte del templo, en un área que actualmente está vacía. Esta teoría, aunque controversial y rechazada por muchos eruditos, ofrecería una solución técnica al problema. Construir el templo en su ubicación original exacta sin tocar las mezquitas permitiría que las 3 religiones abrahámicas tuvieran sus sitios sagrados en el mismo monte. Suena utópico, pero en el Medio Oriente moderno, donde lo imposible se ha vuelto rutinario, ¿quién puede decir que es realmente improbable? Hay también consideraciones tecnológicas fascinantes. Con técnicas modernas de construcción, un edificio del tamaño del templo antiguo podría ser construido en cuestión de meses, no años. Los diseños arquitectónicos completos ya existen. Los materiales están siendo acopiados. Las vestimentas sacerdotales están listas. Los instrumentos están fabricados. Los descendientes de la línea sacerdotal de Aarón han sido identificados mediante análisis de ADN y están siendo entrenados en los rituales antiguos. Cursos sobre los servicios del templo son ofrecidos regularmente en Jerusalén, con cientos de estudiantes aprendiendo procedimientos que no se han practicado en 2000 años. Todo está preparado, esperando solo el momento y la oportunidad. La pregunta que mantiene despiertos por la noche a los analistas geopolíticos es: ¿qué evento o crisis podría crear la ventana de oportunidad para que esto suceda? ¿Un terremoto que dañe las estructuras existentes? ¿Un cambio radical en el equilibrio de poder regional después de una guerra? ¿Un acuerdo de paz revolucionario que incluya
incluya derechos de culto compartidos en el monte del templo? ¿O quizás algo que nadie ha previsto, un giro de los acontecimientos tan improbable que solo después parecerá obvio? Lo que es innegable es que por primera vez desde el año 70, la reconstrucción del templo ha pasado de ser una fantasía religiosa marginal a una posibilidad práctica discutida seriamente. Y según el manuscrito profético de Qumrán, cuando ese templo sea restaurado, el reloj final comenzará su cuenta regresiva. El manuscrito de Qumrán concluye con la descripción más dramática y perturbadora de toda, un conflicto final donde las naciones del mundo se volverán contra Israel en una confrontación que determinará el destino no solo de esa pequeña nación, sino de toda la humanidad. El texto es específico en sus detalles geográficos y en la secuencia de eventos, describiendo una coalición liderada por potencias del norte que marcharán contra Israel en los últimos días, cuando el pueblo haya sido reunido de entre las naciones. Lo extraordinario no es solo que este escenario parezca estar configurándose ante nuestros ojos, sino la precisión con la que las alianzas modernas reflejan exactamente las coaliciones descritas en profecías escritas hace más de 2000 años. La fuente profética más detallada sobre este conflicto final proviene de los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, escritos alrededor del año 580 a.C. Ezequiel describe a un líder llamado Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, que encabezará una invasión masiva contra Israel. Con él vendrán Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Bet-Togarma, todos ellos con escudos y yelmos. Durante siglos, estos nombres parecían referencias oscuras a pueblos antiguos extintos, pero los eruditos bíblicos modernos han rastreado estos nombres a sus ubicaciones geográficas actuales, y el resultado es escalofriante. Magog se refiere a las antiguas tierras escitas al norte del Mar Negro, que corresponden a la Rusia moderna. Ros es una referencia directa a Rusia. Mesec y Tubal eran ciudades en lo que hoy es Turquía. Persia, por supuesto, es el nombre histórico de Irán. Etiopía incluye la región moderna de Sudán. Libia mantiene su nombre. Gomer corresponde a partes de Turquía oriental, y Bet-Togarma es definitivamente la región turca. La coalición profetizada es Rusia, Irán, Turquía y aliados del norte de África. Ahora hagamos una pausa y consideremos algo asombroso. Históricamente, Rusia y Turquía han sido enemigos acérrimos durante siglos. Lucharon 12 guerras entre los años 1568 y 1918, conocidas como las guerras ruso-turcas. Irán y Rusia también han sido rivales históricos, compitiendo por influencia en el Cáucaso y Asia Central. Irán y Turquía son potencias regionales que compiten por hegemonía en el Medio Oriente. Estas tres naciones nunca han sido aliadas naturales. De hecho, durante la mayor parte de la historia moderna ha sido impensable que formaran una coalición. Pero desde aproximadamente 2015 hemos presenciado algo sin precedentes. Rusia, Irán y Turquía coordinando políticas en Siria, realizando reuniones trilaterales regulares, conduciendo ejercicios militares conjuntos y estableciendo relaciones económicas y de inteligencia cada vez más profundas. En la guerra civil siria, Rusia e Irán apoyaron al régimen de Assad, mientras Turquía inicialmente apoyó a la oposición. Debería haber sido un punto de conflicto irreconciliable. Sin embargo, los tres países encontraron formas de coordinar y dividir zonas de influencia. El presidente ruso Vladimir Putin, el líder supremo iraní Ali Khamenei y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan han desarrollado relaciones de trabajo que habrían parecido imposibles hace apenas una década. Turquía, miembro de la OTAN desde 1952, ha comprado sistemas de defensa antimisiles S-400 de Rusia, enfureciendo a sus aliados occidentales. Irán y Rusia han establecido una alianza militar formal, con Irán proporcionando drones a Rusia para su guerra en Ucrania y Rusia proporcionando tecnología militar avanzada a Irán. La coalición exacta descrita por Ezequiel hace 2600 años se está formando ante nuestros ojos. El manuscrito de Qumrán describe el momento de esta invasión. Vendrán cuando Israel habite confiadamente, cuando las ciudades sin muros estén llenas de gente, cuando piensen tenemos paz y seguridad. Esta descripción es fascinante porque durante la mayor parte de su historia moderna, Israel nunca ha habitado confiadamente, ha estado en constante estado de alerta, con amenazas existenciales y guerras regulares, pero algo ha estado cambiando en los últimos años. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, normalizaron relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Por primera vez en su historia, Israel tiene relaciones diplomáticas formales con múltiples estados árabes. Arabia Saudita, el gigante del mundo árabe, ha estado en
conversaciones secretas y no tan secretas con Israel. El sentimiento de aislamiento regional de Israel se ha reducido significativamente. Además, los descubrimientos masivos de gas natural en las costas israelíes, particularmente los campos de Leviatán y Tamar, han transformado a Israel en un exportador de energía. Israel ahora suministra gas natural a Egipto y Jordania, creando interdependencia económica. Hay planes para construir gasoductos que conecten los campos de gas israelíes con Europa, lo que haría a Israel un jugador energético significativo. Esta nueva prosperidad económica y las relaciones regionales mejoradas han creado, por primera vez, un sentido de relativa seguridad. Israel no tiene muros alrededor de sus ciudades modernas. Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Occidental son ciudades abiertas, cosmopolitas y prósperas. Los israelíes, aunque siempre vigilantes, viven vidas relativamente normales. Las condiciones descritas en la profecía para el momento de la invasión se están cumpliendo. La profecía describe la motivación de la invasión. Subirás para arrebatar despojos y tomar botín, para extender tu mano sobre las tierras desiertas ahora pobladas, y sobre el pueblo reunido de entre las naciones, que tiene ganado y posesiones. En términos modernos, esto suena como una invasión motivada por recursos económicos y posición estratégica. Israel ahora tiene recursos energéticos valiosos, controla tecnología militar y cibernética de punta que cualquier adversario querría capturar o destruir. Su ubicación geográfica es estratégicamente crítica. Una coalición hostil que controlara Israel controlaría efectivamente el cruce entre tres continentes, Europa, Asia y África. Las motivaciones descritas en la profecía antigua tienen perfecta lógica geopolítica moderna, pero aquí es donde la profecía toma un giro dramático y sobrenatural. Ezequiel describe que cuando esta coalición invada Israel, en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira, dice el Señor. La profecía describe una intervención divina directa, terremotos masivos, pánico que causará que los soldados invasores se ataquen entre sí, plagas, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Haré caer sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. El resultado es la destrucción total de la fuerza invasora sin que Israel tenga que luchar realmente. Los cuerpos de los soldados muertos serán tantos que tomará 7 meses enterrarlos, y las armas capturadas proporcionarán combustible durante 7 años. Para los escépticos, esto suena como fantasía religiosa, pero consideremos algunos escenarios modernos que podrían parecer sobrenaturales, pero tener explicaciones naturales. Un terremoto masivo en el momento exacto de una invasión terrestre podría crear caos absoluto en columnas militares. La región de Israel está en una zona sísmicamente activa, justo en la falla del Valle del Jordán. Israel posee algunas de las armas más avanzadas del mundo, incluyendo tecnología que puede crear efectos climáticos localizados, armas electromagnéticas que pueden desactivar electrónica y sistemas de defensa antimisiles tan sofisticados que pueden interceptar cohetes con tasas de éxito superiores al 90%. Un contraataque israelí, utilizando todas sus capacidades tecnológicas contra una fuerza invasora, podría parecer para observadores antiguos como fuego cayendo del cielo. El manuscrito de Qumran añade un detalle final inquietante. Después de este conflicto, habrá un periodo de paz y reconocimiento global. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, cuando sea santificado en ellos ante los ojos de ustedes. La profecía sugiere que el resultado de este conflicto será tan asombroso, tan inesperado, que transformará el entendimiento espiritual de la humanidad. Un pequeño país de apenas 9 millones de habitantes, derrotando a una coalición de potencias con recursos militares masivos, sería considerado milagroso por cualquier estándar. Para los latinoamericanos observando estos eventos desde lejos, la pregunta es: ¿qué papel juegan nuestras naciones en este drama profético? Las profecías mencionan que mercaderes de Tarsis y todos sus cachorros observarán y cuestionarán la invasión, pero no intervendrán militarmente. Algunos eruditos identifican a Tarsis con las naciones comerciales occidentales, posiblemente incluyendo a América. ¿Seremos solo espectadores de estos eventos, observando por televisión mientras se desarrolla el clímax de la historia humana? La profecía sugiere que sí, que las naciones occidentales protestarán diplomáticamente, pero no intervendrán con fuerza militar, dejando a Israel aparentemente solo, justo antes de la intervención divina. Lo que hace que todo esto sea tan inquietante para aquellos que han estudiado el manuscrito completo de Qumran es la precisión con la que las primeras 6 señales se han cumplido. Si esas se
cumplieron exactamente porque esta séptima y final sería diferente. Las alianzas están formándose, las condiciones se están alineando, los actores están tomando sus posiciones en el escenario global y por primera vez en la historia, todos los elementos necesarios para el cumplimiento de esta profecía antigua están simultáneamente en su lugar.